La pesada llave de latón se sentía antinaturalmente fría en la palma de mi mano. Era un peso gélido que no solo representaba una herencia, sino el secreto que mi hijo y mi nuera se habían llevado a una tumba bajo las aguas del Mediterráneo. Yo, Diego Pérez, capitán de corbeta retirado de la Guardia Civil del Mar a mis 66 años, con unos ojos que habían descifrado demasiadas tormentas y una piel curtida como el roble viejo por el salitre, permanecía sentado en el silencio sepulcral de aquel despacho de abogados en Barcelona. Observaba cómo el letrado deslizaba esa pieza de metal sobre el escritorio de caoba con una parsimonia irritante. El lugar apestaba a papel viejo, cera para muebles y ese polvo estático de los sitios donde el tiempo se detiene, un ambiente demasiado estéril para un legado tan turbio. Frente a mí, el albacea, un hombre de traje gris cuyo nombre mi memoria ya había decidido desechar, pero cuyo miedo era un rastro imposible de ignorar, evitaba mi mirada. Era un profesional curtido en los detalles rutinarios de la muerte, un notario de finales previsibles. Sin embargo, no podía evitar que sus dedos temblaran ligeramente al entregarme el sobrelacrado con las últimas voluntades de Silas Sirria. Junto a la llave, deslizó un trozo de papel con unas coordenadas GPS que, a simple vista, carecían de lógica cartográfica. Silas Sirria fueron categóricos, capitán, susurró, con la voz quebrándose levemente bajo el peso de una responsabilidad que claramente le sobrepasaba. El protocolo es estricto. Debe acudir usted solo. Sin su hija Alara, sin su yerno Leandro. Únicamente usted. Fruncí el ceño, sintiendo que la sospecha subía por mi pecho como una marea fría y oscura en una noche de temporal. ¿Por qué estas coordenadas en mitad de la nada? Mi voz sonó más ronca de lo habitual. El patrimonio de mi hijo estaba en el centro de la ciudad, en fincas urbanas, no en un risco perdido de la costa gerundense. Yo sabía bien lo que Silas decía de aquel terreno junto al mar. Que no era más que un matorral baldío, un pedazo de roca sin valor que solo servía como un gasto deducible de impuestos para sus empresas de biotecnología. El abogado desvió la mirada hacia la pesada puerta de roble del despacho antes de inclinarse hacia mí, revelando la verdadera y perturbadora naturaleza de nuestra cita. Silas y Ria habían dejado establecida una cláusula de última voluntad automática. La llave y las coordenadas solo debían serme entregadas si, transcurridos exactamente 6 meses desde el fatídico accidente que lo sepultó en el mar, Alara no me había revelado la verdadera naturaleza de esa propiedad. Habían pasado 6 meses exactos, ni un día más, ni una hora menos. Realmente un hombre como mi hijo, que detestaba el mar y el balanceo de las cubiertas, compraría una estructura asomada al mismísimo abismo del acantilado. ¿O era el océano, ese viejo confidente mío, simplemente un lugar conveniente para ocultar lo que no debía ser encontrado? Esa pregunta me martilleó las sienes mientras abandonaba el edificio y subía a mi vieja patrullera de asfalto, una camioneta que ya conocía demasiados inviernos. El trayecto por la carretera nacional hacia la Costa Brava se convirtió en un túnel de color ceniza. Una niebla densa, de esas que en la marina llamamos boca de lobo, se tragaba el asfalto, reduciendo mi mundo al rítmico quejido de los limpiaparabrisas y al olor del café rancio en el habitáculo. Mi hijo y mi nuera habían sido mentes de ciencia, investigadores de élite que veneraban la lógica empírica por encima de todo. Sin embargo, me habían atraído hasta aquí, a un lugar donde los puntos de referencia desaparecían bajo el blanco de la bruma. El GPS me obligó a abandonar la carretera principal para adentrarme en un camino privado sin señalizar, oculto tras una cortina de pinos deformados por la tramuntana. Las ramas se extendían sobre el capó como dedos esqueléticos que intentaran detener mi avalenzuela. El dispositivo emitió un último pitido, casi una burla electrónica. Ha llegado a su destino. Pero ante mí solo se alzaba una muralla de niebla. Detuve el motor frente a una imponente puerta de hierro forjado. El silencio que siguió era absoluto, una presión sorda que hacía que la sangre golpeara mis oídos. Bajé de la cabina esperando encontrar el óxido y el abandono de un terreno baldío, tal como Silas lo había descrito en vida.
En cambio, al rozar la cerradura, mis dedos se mancharon de una grasa técnica impecable. El mecanismo había sido lubricado recientemente, el metal brillaba con un fulgor aceitoso bajo la luz difusa. Miré hacia el suelo de grava. Allí, marcadas a fuego en la tierra húmeda, había huellas frescas de neumáticos de gran perfil. Reconocí ese dibujo de rodadura al instante. Eran los Michelin de altas prestaciones del Mercedes de mi yerno. El calor de la presencia de alguien más parecía vibrar todavía en el aire saturado de humedad. Palpé la culata de mi arma personal, oculta con discreción bajo la chaqueta de loneta, mientras mis botas crujían sobre una grava que había sido removida apenas unos minutos antes. La niebla se sentía como lana mojada contra mi rostro, pero el rastro de Leandro era una señal de alarma que no podía ignorar. Seguí las marcas pasando el muro de pinos hacia lo que debía ser una choza de madera de cedro, esa inversión ruinosa de la que Sila se mofaba. Mis ojos, entrenados en las guardias nocturnas, buscaban el brillo del sedán de lujo, esperando encontrar el coche de mi yerno aparcado con su habitual arrogancia frente a la entrada. Pero la explanada estaba vacía. No tenía sentido náutico ni terrestre. Las huellas terminaban abruptamente sobre una plataforma de hormigón que lucía demasiado limpia, demasiado perfecta para un acantilado azotado por la erosión. Al pisar el centro de la plataforma, detecté las finas líneas de un elevador hidráulico industrial camuflado con maestría. El coche no se había marchado, el subsuelo se lo había tragado. Un penetrante olor a ozono, el aroma químico de las tormentas eléctricas y los laboratorios, flotaba en el ambiente, contrastando violentamente con el olor a algas podridas y salitre de la costa. Entonces, la estructura surgió de la niebla de Girona. Paredes de hormigón visto y ventanales de cristal ahumado que devolvían una mirada fría, como espejos de obsidiana. Era una fortaleza disfrazada de arquitectura moderna, una estructura depredadora que me observaba en silencio. Saqué la pesada llave de latón de mi bolsillo. Esperaba la resistencia de un perno oxidado por el aire marino o el quejido de una bisagra castigada. Pero, en cuanto giré el metal, la puerta se deslizó sobre rodamientos industriales con un siseo casi imperceptible. Tienes que entenderlo. Una casa en esta zona del Ampurdán debería oler a pino, a sal y a humedad vieja. Este lugar, sin embargo, olía a la asepsia metálica de un quirófano de alta resolución. El vestíbulo era una transición brutal, un tajo seco entre el exterior salvaje del Ampurdán y una realidad clínica que no debería existir. No encontré ni rastro del serrín ni de las supuestas reformas que mi hija Alara mencionaba con tanta ligereza en nuestras cenas dominicales. No había vigas expuestas esperando el toque de un carpintero, ni el caos propio de una obra. En su lugar, me topé con un pasillo panelado en vidrio templado y cedro blanco, una combinación impecable que despedía un aroma a antiséptico hospitalario de alta gama y un rastro casi imperceptible de cítricos industriales. Mis botas de suela de caucho, pesadas y cubiertas del barro del acantilado, se sentían como una profanación sobre aquel suelo de resina blanca. Silas, Ria. ¿Qué demonios estabais construyendo aquí? La pregunta fue un susurro que murió ahogado instantáneamente por los paneles acústicos del techo. A Valenzuela por el corredor, manteniendo la mano derecha apoyada con firmeza sobre la empuñadura de mi arma en el bolsillo de la chaqueta. El silencio de aquel pasillo no era el de una vivienda deshabitada, era el zumbido eléctrico de un depredador conteniendo el aliento, el sonido de sistemas de soporte vital trabajando a pleno rendimiento. Cada luminaria estaba empotrada, proyectando un resplandor sin sombras que hacía que el aire se sintiera enrarecido, casi presurizado, como si estuviéramos a 10 nudos de profundidad. Llegué a un panel de seguridad biométrica montado junto a la entrada de lo que, según los planos que recordaba, debía ser la cocina. Su superficie de cristal negro azabache contrastaba con la calidez fingida de la madera. No había teclado numérico, solo una placa de vidrio retroiluminada diseñada para un escaneo de alta precisión. Mi mano dudó, movida por un rechazo instintivo hacia esa tecnología que parece despojar al hombre de su privacidad,
pero la curiosidad del viejo marino venció a la cautela del oficial. Presioné mi pulgar contra el cristal, esperando el destello rojo de la denegación y el estruendo de una sirena de intrusión. En cambio, la pantalla parpadeó y mostró una línea de texto en un azul quirúrgico que me heló la médula. Autorización de emergencia. Capitán Pérez. Mi huella dactilar había sido dada de alta en el sistema mucho antes de que Silas y Ria encontraran su final bajo el agua. El panel emitió un pitido suave y toda la sección de la pared de la biblioteca comenzó a deslizarse hacia atrás con el suspiro hidráulico de un sello neumático, revelando el mundo que mi hijo y mi nuera habían muerto por proteger. Crucé el umbral, llevando la mano instintivamente a la espalda, buscando la guardia. Pero lo que vi no requería fuego, sino un milagro. El sello volvió a cerrarse a mis espaldas, dejándome en una unidad de cuidados intensivos pediátricos de última generación que brillaba con cromo y luces indirectas. Aquello no era la clínica clandestina de un sótano, era una fortaleza médica de miles de millones de euros. 3 camas de alta complejidad ocupaban el centro de la sala, cada una envuelta en una arquitectura tecnológica que hacía parecer prehistóricos a los mejores hospitales universitarios de Madrid o Barcelona. El aire estaba saturado de ozono y desinfectante de grado quirúrgico, un sabor metálico que se adhería a la lengua como el sabor del miedo antes de un abordaje. Mientras caminaba por aquel santuario de acero y cristal, algo me obligó a detenerme en seco. Uno de los respiradores de alta presión que zumbaban junto a la cama más cercana llevaba un pequeño sello de latón remachado con el emblema de mi antigua unidad de la Guardia Civil. Era equipo especializado de búsqueda y rescate, material oficial que había sido reportado como perdido en acto de servicio durante un simulacro de hundimiento hace 5 años. Silas y Ria no solo habían diseñado un laboratorio, habían estado desviando recursos de las sombras, canibalizando suministros oficiales para levantar este lugar. El silencio de la sala solo se quebraba por el siseo rítmico de los ventiladores y el carillón melódico de los monitores de constantes que proyectaban un frío resplandor azul sobre el suelo prístino. Sentí la abrumadora certeza de que el hijo y la nuera que yo creía conocer eran solo fragmentos, proyecciones calculadas de las personas que realmente habían vivido entre estas paredes. ¿Cuántas vidas se habían negociado, comprado o salvado aquí dentro? Mientras yo pensaba que mi hijo se había limitado a ser otro cardiólogo de éxito con despacho en la zona alta de la ciudad, el siseo de la filtración de aire industrial parecía mofarse de mi ignorancia. De repente, una mujer con bata blanca salió de un despacho lateral. Su rostro estaba marcado por una ferocidad agotada, la mirada de quien lleva demasiado tiempo en una trinchera. Era la doctora Elena Soler, una eminencia en bioinformática de la que había oído hablar vagamente. Tenía el cabello canoso recogido en un moño tan tenso que parecía tirarle de las sienes. Emergió de las sombras con una mirada donde la esperanza y la amenaza luchaban por el control. Me apuntó con un mando de seguridad con la firmeza de quien sostiene un detonador remoto. Ni un paso más, ordenó, con una voz fina pero afilada como un bisturí. La alarma silenciosa ya está activa. ¿Quién le envía? ¿Viene de parte de Farmaiberia? Me mantuve firme, con las manos a la vista pero lejos de mi arma, proyectando esa autoridad calmada que solo se adquiere tras décadas en el puente de mando de una patrullera pesada. Soy Diego Pérez. Silas era mi hijo. Ria era mi nuera. Y sospecho que usted es la razón por la que ellos no dejaron de mirar por encima del hombro durante los últimos 3 años. Su postura defensiva se relajó 1 milímetro al escuchar los nombres. Su pulgar dejó de presionar con tanta fuerza el botón del mando. Me escaneó con la mirada, buscando un parecido familiar bajo la luz clínica de los fluorescentes. Pude ver cómo la sospecha libraba una última batalla contra su agotamiento extremo. Bajó el brazo, pero sus ojos permanecieron alerta, siguiendo cada uno de mis movimientos con la precisión de un radar. Tiene que comprender una cosa, capitán, dijo, bajando la voz hasta convertirla en un susurro de urgencia vital. Esa alarma que he mencionado no avisa a la comandancia ni a la policía local.
Está vinculada a un servidor encriptado en el extranjero. Si no introduzco mi código de vida cada 30 minutos, toda la base de datos de la investigación, todo aquello por lo que Silas y Ria entregaron sus vidas, será borrado de la existencia en un segundo. Dejó el mando sobre una mesa auxiliar. Sus ojos buscaron cualquier rastro de engaño en los míos antes de añadir en un hilo de voz. Silas me aseguró que terminaría viniendo. Dijo que usted era el único hombre capaz de navegar en la tormenta que se nos viene encima. En ese momento, un monitor principal cobró vida. Mi pulso comenzó a martillear contra mis costillas mientras los rostros de mi hijo y mi nuera se materializaban entre la estática digital. Sus ojos parecían alcanzarme desde el otro lado de la laguna Estigia. La doctora Soler manejaba la consola con una rapidez clínica que delataba que había reproducido esas imágenes 1.000.000 de veces. La luz azul se reflejaba en mis ojos cansados, subrayando las arrugas de mi rostro como si fueran el mapa de un territorio que ya no reconocía como mío. En la pantalla, Silas Pérez, cardiólogo pediátrico de 41 años, con una sonrisa cansada pero aún cálida, miraba a la cámara como quien graba su propio epitafio. A su lado estaba Ria, patóloga forense con una mirada afilada, manteniendo su mano sobre la de Silas en un juramento silencioso. Mi hijo tomó aire, con voz firme a pesar de la granulación del video. Papá, si estás viendo esto. Es que la niebla finalmente nos ha alcanzado. No nos busques a nosotros, Diego. Busca a los niños. Procedió a explicar la rebelión médica Protocolo 7, desgranando cómo habían pasado a la clandestinidad cuando el gigante farmacéutico Pharmaiberia intentó comprar y sepultar su cura para el neuroblastoma pediátrico por una simple cuestión de rentabilidad. Ria tomó la palabra entonces, con la voz cargada por el recuerdo de nuestra pequeña Lucía, la nieta que perdimos demasiado pronto. Ya no somos solo médicos, Diego. Somos prófugos de un sistema que valora más los dividendos trimestrales que el latido del corazón de un niño de 6 años. Elegimos este exilio para que otras familias no tengan que repetir nuestra tragedia. La doctora Soler se inclinó sobre la terminal, hablando con voz ronca. Esto no es un simple archivo guardado, capitán. Se estaba transmitiendo en tiempo real a un satélite seguro mientras ocurría el accidente en el mar. Silas y Ria sabían exactamente lo que estaba sucediendo mientras su embarcación se iba a pique. Se aseguraron de que la verdad sobreviviera, aunque ellos fueran sacrificados. ¿Cuántas veces me había sentado a comer un arroz un domingo con el mismísimo hombre que, quizá, estaba contando los minutos para que los pulmones de mi hijo se llenaran de agua salada? El pensamiento fue un impacto físico, más doloroso que cualquier golpe de mar que hubiera encajado en mi vida. El video se volvió más sombrío cuando Silas reveló que habían estado bajo vigilancia permanente. Advirtió que alguien de nuestro círculo más íntimo había estado filtrando sus movimientos a Pharmaiberia. Mencionó a un intermediario, una sombra que conectaba los despachos de guante blanco con los sicarios del mercado negro. Vi cómo la compostura de mi hijo se quebraba por un instante, dejando ver el terror de un hombre que sabe que su reloj se ha detenido. Nos ofrecieron un retiro dorado a cambio de nuestro silencio, dijo Silas mirando al vacío. Cuando decidimos quemar el puente, ellos decidieron quemar el barco con nosotros dentro. Revisa los cimientos, papá. La podredumbre está mucho más cerca de lo que imaginas. El frío glacial del aire acondicionado del laboratorio se sentía ahora como el roce de un cadáver. El olor a ozono se espesó, dificultando cada bocanada de aire. Mi hijo y mi nuera no habían muerto por una tormenta de verano. Habían muerto por pura codicia corporativa. Me acerqué a la pantalla, congelando el fotograma y ampliando los píxeles hasta que la imagen empezó a romperse. Mientras la cámara hacía un breve barrido en los segundos finales, captó un reflejo borroso en el cristal de la ventana, detrás de Silas. Estaba lejos, a medio ocultar por el salitre de la costa, pero la silueta era inconfundible para un ojo experto.
Reconocí el perfil hidrodinámico y el distintivo borde plateado de una lancha rápida negra, un modelo de alta gama que mi yerno, Leandro Merchán, solía alquilar con sospechosa frecuencia para sus supuestas jornadas de pesca. Estaba allí, al ralentí, justo fuera del radio de la explosión, observando cómo el linaje de los Pérez se hundía en el abismo. La rabia afloró como un ancla fría y conocida en mi pecho. Pero cuando la doctora Soler me condujo hacia la mampara de vidrio de la sala contigua, la ira fue reemplazada por un sentido del deber hueco y desgarrador. Había algo más en esas camas. Me aparté de la pantalla congelada, pero la imagen de la lancha negra de Leandro quedó grabada en mis retinas como un hierro candente. Mis manos permanecían firmes, fruto de una disciplina de hierro forjada en décadas de guardias encubierta, pero mi mente era un hervidero de sospechas que empezaban a encajar con una precisión aterradora. La doctora Soler no me concedió ni un segundo para ahogarme en el duelo. Extrajo los datos encriptados del protocolo 7 en una tableta secundaria. El resplandor azulado de los gráficos de supervivencia se reflejaba en el cristal estéril de la estancia, proyectando sombras alargadas sobre las paredes. Explicó que Silas y Ryan no se habían limitado a encontrar un tratamiento paliativo, habían diseñado una terapia de activación inmunológica sistémica capaz de aniquilar las células del neuroblastoma con una tasa de éxito, sin precedentes del 87%. En un mundo médico dominado por los cuidados crónicos, aquello era un milagro que amenazaba cimientos financieros enteros. Sin embargo, la victoria era tan revolucionaria como frágil. Me reveló que la terapia no era un fármaco que pudiera sintetizarse en masa, era un tratamiento celular vivo, derivado de marcadores genéticos únicos de Silas y Ryan. Esto significaba que la cura moría literalmente con ellos, a menos que las muestras criogenizadas en esta instalación fueran custodiadas como el tesoro más valioso de la corona. Mi hijo y mi nuera no eran solo médicos, susurré, observando las curvas de remisión en el monitor. Eran insurgentes. Eran revolucionarios en bata blanca. Las estadísticas son solo abstracciones numéricas hasta que una de ellas te mira a los ojos y te pide una galleta. Sentí esa verdad de forma visceral en cuanto entramos en la zona clínica. El aire aquí cambiaba sutilmente. Ya no olía a ozono industrial, sino a una mezcla de lavanda estéril y zumo de manzana. Me presentaron a Sara, una niña de 7 años que prosperaba contra todo pronóstico tras haber sido enviada a casa por los grandes hospitales de Barcelona para recibir cuidados paliativos. Estaba sentada en su cama, coloreando con una concentración feroz el dibujo de un faro. A diferencia de la imagen de fragilidad que yo esperaba encontrar, Sara lucía una vitalidad desafiante. Cuando levantó la vista, su mirada era clara, libre de la bruma de los sedantes fuertes. El zumbido de su monitor cardíaco era un pulso rítmico y saludable que llenaba la habitación. ¿Es usted el padre del doctor Silas y la doctora Ryan? Preguntó con una voz pequeña pero firme. Tiene los mismos ojos tristes que ellos cuando pensaban que yo no los veía. Me arrodillé junto a su cama, sintiendo el crujido de mis rodillas, ese recordatorio físico del peso de los años. Aquella sala no era una habitación de hospital, era un bote salvavidas en mitad de un océano negro, y yo era el único hombre que quedaba con fuerza para empuñar los remos. Estiré la mano y sentí el calor de su pequeña palma mientras ella presionaba un lápiz de colores contra la mía, como si me entregara un relevo. El doctor Silas y la doctora Ryan me prometieron que vería el mar de verdad muy pronto, dijo ella con una sonrisa esperanzadora. Estoy aquí para terminar lo que ellos empezaron, pequeña, respondí, y sentí como el manto de protector se asentaba sobre mis hombros con el peso del plomo. Te doy mi palabra de marino. Sara me entregó el dibujo en el que trabajaba. No era un simple faro de postal. Era un mapa detallado de la línea de la costa gerundense, trazado con una precisión topográfica que me erizó el vello. En una esquina, una X oscura marcaba un sistema específico de cuevas submarinas que yo conocía palmo a palmo de mis tiempos patrullando esos acantilados. Al mirar esa marca, comprendí el mensaje.
Era la ubicación exacta donde el barco de mi hijo supuestamente había zozobrado. Silas y Ryan no me habían dejado un mapa de su muerte, sino las coordenadas exactas de su plan de escape. Me retiré al despacho privado de Silas, una estancia que olía a cuero viejo y papel. La puerta se cerró con un golpe sordo que resonó en mi pecho como el cierre de un mamparo. Me senté tras su escritorio de caoba y comencé una auditoría sistemática de los archivos. A medida que profundizaba, la magnitud de la operación me paralizaba. En los últimos 5 años, habían tratado a 63 niños en el más absoluto secreto. Cada expediente era el testimonio de un milagro médico, con tablas de recuperación que desafiaban cualquier protocolo oncológico estándar. Dios mío, Silas. Ría. Susurré a las sombras. No erais médicos. Erais fantasmas operando en las grietas del sistema. Pero al revisar la lista de pacientes, surgió un patrón escalofriante que hizo que el sabor del café frío en mi boca se volviera metálico. Cada niño tratado era hijo o hija de directivos de alto rango de Pharmaiberia o de miembros de sus consejos de administración. No solo los habían curado, los habían usado como un escudo humano invisible, una póliza de seguro viva para evitar que la corporación los aplastara antes de tiempo. Cada página que pasaba era un detonador en potencia. Aquello no era una clínica, era una declaración de guerra total contra la industria que pone el beneficio por encima de la vida. El choque de las olas contra las rocas exteriores sonaba ahora como tambores de guerra. Yo ya no era solo un padre en duelo, era un comandante en un conflicto que apenas empezaba a comprender. Llegué al final del libro de registros, donde la caligrafía de mi hijo se volvía frenética. Encontré una entrada de nómina para servicios de logística y seguridad a nombre de una empresa pantalla. Al cruzar el número de identificación fiscal con mis viejos contactos de la comandancia, la sangre se me convirtió en hielo. Era la misma sociedad que Leandro Merchán utilizaba para sus operaciones opacas en el extranjero. Comprendí con horror que mi yerno no se había topado con esta propiedad por casualidad. Él había sido el jefe de seguridad desde el principio. Un zorro pagado para guardar el gallinero mientras afilaba los cuchillos para la matanza. Cerré el libro y salí al porche al amanecer. El aire punzante de la mañana trajo consigo el sonido de unos neumáticos sobre la grava. No necesité ver la matrícula para saber quién era. Alara Pérez, mi hija, caminaba hacia la casa con esa urgencia nerviosa de quien intenta apuntalar una mentira que se derrumba. Su costoso pañuelo de seda no lograba ocultar la tensión de los tendones de su cuello. Omitió cualquier saludo. El chasquido de sus tacones sobre la madera del porche sonaba como una cuenta atrás. Papá, tienes que ser razonable, empezó, evitando mirar hacia la niebla. Esta casa es una ruina, un peligro legal. Leandro ha encontrado un comprador que ofrece una fortuna en efectivo, muy por encima del valor de mercado. Puedes cerrar el trato el lunes y liquidar todas nuestras deudas. Observé sus manos, estaba destrozando una servilleta de papel. Era el signo clínico de un estrés financiero extremo, el mismo que vi en subordinados que se enfrentaban a un consejo de guerra por malversación. No voy a vender este lugar por una comisión rápida, Alara, respondí con una autoridad que ella siempre había resentido. Especialmente cuando es lo único que protege el legado de tu hermano. Mientras hablaba, me fijé en un pequeño pin en la solapa de su chaqueta. El caduceo estilizado de una consultora médica vinculada directamente a Pharmaiberia. Se me revolvió el estómago. Alara se inclinó hacia mí, perdiendo los papeles. Tenemos una fecha límite, papá. No podemos esperar más. ¿Una fecha límite impuesta por quién? Pregunté, reclinándome en la silla de mimbre. Eso no existe en una herencia legítima, Alara. Su rostro se volvió lívido. Consultó su teléfono por cuarta vez en un minuto, su mano temblaba visiblemente. ¿Cuánto vale la lealtad de una hija cuando su marido se ahoga en un mar de números rojos? La pregunta quedó suspendida en el aire,
puntuada por el lamento lejano de una sirena de niebla. Cuando mencioné de pasada los vínculos de Leandro con la seguridad de la finca, ella no intentó negarlo. Simplemente buscó sus llaves con movimientos erráticos. Olvídalo, espetó, retrocediendo hacia el coche. Piénsalo bien. Por el bien de lo que queda de esta familia. Huyó, y el rugido del motor de su coche fue un quejido de desesperación que se perdió en la bruma. Me quedé allí, solo. Alargué la mano bajo la mesa de mimbre donde ella se había apoyado y mis dedos rozaron algo fuera de lugar. Un micrófono oculto, un dispositivo de alta frecuencia. Lo arranqué con desprecio. No había venido a hablar, había venido a recolectar pruebas de mi supuesta demencia para forzar una incapacitación legal y vender la propiedad. Sostuve el pequeño insecto negro en mi palma y miré hacia el mar, sabiendo que los buitres ya no sobrevolaban el acantilado. Ya se habían posado en mi propia mesa. Extendí las fotografías de la autopsia y los extractos de los diarios de navegación sobre el escritorio de caoba. Mis ojos escaneaban los datos con la precisión milimétrica de un hombre que ha pasado 3 décadas rescatando cadáveres de pecios, restos de accidentes que, en la mayoría de los casos, no tenían nada de accidentales. El estudio estaba saturado con el olor a tóner rancio y papel viejo, un aroma que antes me transmitía seguridad, pero que hoy se sentía como el aliento seco de una cripta. Mi atención se clavó en el informe oficial de la comandancia sobre el día en que Silas y Ria perdieron la vida. Crucé la altura de las olas y la velocidad del viento real reportada por las boyas de Metz con el diseño de la quilla y el desplazamiento del velero de mi hijo. Los registros oficiales afirmaban que una ráfaga súbita de tramontana había trabado la mayor, provocando el vuelco. Sin embargo, los números contaban una verdad muy distinta. Una racha de 12 nudos no tumba a un crucero de esa clase, y menos a uno patroneado por alguien que aprendió a navegar antes que a caminar. Silas. Ria. Susurré, mientras mi enfoque analítico se afilaba hasta convertirse en una furia fría. Con el lastre que llevabais en la orza, ese barco era un tentetieso. Aquello no lo volcó el viento. Conocía ese barco hasta el último remache, yo mismo les había ayudado a revisar el aparejo antes de la temporada. Al investigar la firma del instructor en el atestado inicial, encontré un nombre que hizo que el sabor amargo de la hiel subiera a mi garganta. El cabo Miller. Era un agente que yo mismo había expulsado del servicio marítimo años atrás por aceptar sobornos de las mafias del Coral Rojo. Ver su rúbrica en el visto bueno era una confesión en toda regla. Era exactamente el tipo de calaña que Leandro Merchant tendría en nómina para hacer desaparecer verdades bajo el fango. El océano nunca miente, las personas, en cambio, son expertas en el naufragio moral. Pasé de los registros a las fotos forenses de alta resolución. La textura granulada de las imágenes en mi pantalla se volvió borrosa por un segundo mientras luchaba contra una punzada de dolor físico, pero me obligué a mantener los párpados abiertos. Ignoré los daños por la inmersión y la piel pálida, centrándome en los profundos hematomas circunferenciales alrededor de las muñecas y los tobillos de mi hijo. El forense los había catalogado como traumatismos por impacto contra el aparejo durante el vuelco, pero yo he visto demasiada violencia en alta mar para tragarme esa mentira. El aparejo de un velero no deja marcas circulares, limpias y perfectas. Aquellas eran las huellas de tensión específicas dejadas por bridas de nylon de alta resistencia, de esas que usan en los astilleros industriales. Los maniatasteis a su propio barco antes de que el casco tocara el fondo. ¿Cuántos otros accidentes habría financiado Farmaiberia para mantener a flote su monopolio de sangre? Revisé el log del GPS y encontré una discrepancia masiva. El barco había sido hundido deliberadamente en una fosa de aguas profundas donde nunca debió ser hallado. El plan era que se desvanecieran en el lodo del cañón submarino, pero un cambio en la corriente de fondo, uno que solo un veterano de estas costas habría anticipado, empujó los cuerpos hacia la costa 3 días más tarde de lo previsto. Su propia soberbia técnica me había servido las pruebas en bandeja de plata.
Me recliné, con la mano temblando ligeramente mientras alcanzaba la lupa. Volví a comparar la muñeca de mi hijo con la foto de vigilancia de la lancha que Leandro había sacado de la marina aquel mismo mediodía. Amplié la imagen de la cubierta de la motora y allí estaba, en un ovillo descuidado cerca del espejo de popa. Un tramo de la misma drisa de nylon azul que había firmado la sentencia en la piel de Silas y Ria. Los buitres no solo habían aterrizado, habían dejado su tarjeta de visita en el escenario del crimen. No esperé a que la campana sobre la puerta de la farmacia dejara de sonar antes de clavar mis ojos en el boticario. La carpeta con las fotos de la autopsia pesaba en mi mano como un ancla de plomo. Miller, el farmacéutico local, con ojos esquivos y los dedos amarillentos por el manejo de reactivos, estaba tras el mostrador como un reo esperando el garrote vil. El chirrido de mi suela sobre el linóleo sonaba como el veredicto de un tribunal. No saludé. Desplegué la lista de compuestos oncológicos que encontré en el laboratorio secreto y vi cómo el rostro de Miller perdía hasta el último rastro de color. Silas era un buen hombre. Tartamudeó, mientras sus dedos tamborileaban nerviosos sobre la caja registradora. Yo solo ayudaba a esos niños, comandante. Los hombres buenos no te piden que falsifiques los libros de sustancias controladas, Miller, sentencié, bajando mi voz a esa frecuencia de mando que no admite réplica. No tienen por qué hacerlo. Vi cómo su compostura se deshacía. Sabía que yo tenía en mi poder las pruebas para enviarlo a prisión y revocar su licencia de por vida. Miller miró hacia la calle con pavor y me hizo una señal para que pasáramos a la rebotica. Allí, entre estanterías cargadas de viales, la máscara de decencia cayó por completo. Me confesó que Silas no solo compraba suministros, le entregaba muestras del suero del protocolo 7 para que Miller las ocultara en una cámara frigorífica camuflada bajo el suelo, por miedo a que Farmaiberia asaltara la finca. En este pueblo, la niebla oculta las casas, pero el libro de contabilidad oculta los pecados más atroces. Miller sacó un cuaderno manuscrito, con las páginas amarillentas, que nunca había pasado por un escáner digital. Explicó que Silas pagaba el triple del precio de mercado, pero el dinero no salía de sus cuentas personales. Venía a través de un mensajero de confianza. Miller describió a un hombre de traje impecable y modales cínicos, una descripción calcada de Leandro, que entregaba personalmente maletines con efectivo para asegurar que ciertos viales permanecieran fuera de cualquier radar logístico. El tipo del Mercedes me dijo que todo era parte de un ensayo clínico confidencial de la corporación, susurró Miller, sudando frío. Me convenció de que estaba salvando vidas bajo cuerda. Estaba comprando tu silencio, Miller, respondí con una resolución de acero. Y la vida de mi hijo fue el interés que cobró por ese préstamo. Miller se arrodilló y levantó una sección de las tablas del suelo, revelando una caja fuerte oculta. Al abrirse, el olor a ozono y medicina saturó el aire. Pero fue un pequeño trozo de papel pegado al último lote lo que me detuvo el corazón. Era una nota escrita con la caligrafía de Ria, frenética, casi ilegible. Leandro está preguntando por el almacenamiento en frío. No le digas nada. Cree que tenemos más. Tenía fecha del día anterior al naufragio. Me guardé la nota, que aún conservaba un rastro lejano de su perfume, y comprendí que mi nuera no solo había sido una víctima, ella había sido el último centinela ante la barbarie de su propia familia política. No regresé a la finca caminando, la abordé como si fuera un buque enemigo en mitad de un abordaje. Al cerrar la puerta de caoba, el silencio se sintió como una trampa. Saqué un detector de señales de mi viejo equipo de la Guardia Civil y comencé un barrido táctico. Ignoré el laboratorio y me centré en los espacios muertos de la estructura. Bajo una tabla del suelo del despacho, encontré un maletín estanco. Dentro había un teléfono de prepago y una lista de frecuencias de radio marítima. Me desplacé por los mensajes enviados y sentí un dolor nuevo, punzante. Silas y Ria habían enviado decenas de mensajes al número privado de Alara aquella última noche, suplicándole que detuviera a Leandro.
Le rogaron que hiciera volver a los asociados que su marido había subido a bordo. Ella no contestó. Ni una sola vez. Eran las voces de dos muertos atrapadas en una caja de plástico, gritando contra una marea que ya los había engullido. Pulsé el botón de reproducción del último mensaje de voz. El audio estaba sucio, lleno de estática y del rugido del motor y el viento. Papá, si encuentras esto. Intentamos avisarte. Leandro no es solo un gestor. Es el limpiador. Lleva meses vendiendo nuestra posición. Se oyó el estruendo de una lucha. Botas golpeando con fuerza la cubierta de fibra de vidrio y el siseo del agua rompiendo contra el casco. Puedo oírle subir por la escala de gato, susurró Silas, con una voz rota por un terror primario. Dile a Alara. Dile que lo siento, que no pude protegerla de él. ¿Cómo puede un padre escuchar el último aliento de su hijo y seguir considerándose un protector? El silencio que siguió en la biblioteca fue insoportable. Pero al reproducir los últimos segundos una vez más, escuché algo que me hizo apretar los dientes hasta que crujieron. El distintivo chirrido electrónico del mismo micrófono de alta frecuencia que yo acababa de arrancar de mi propio porche. Alara no solo no les respondió, ella estaba escuchando en directo cómo los ejecutaban. ¿Quieres saber cuál es la verdadera diferencia entre un depredador y un padre? Un depredador sabe con precisión quirúrgica cuánto vale tu vida en efectivo. Un padre, en cambio, no se da cuenta de que su carne tiene un precio hasta que está mirando el rastro de una transferencia bancaria. Mis contactos en la unidad de delitos económicos lograron el premio gordo a medianoche. Me llegó un dossier encriptado detallando un depósito de 500.000 euros a nombre de IG Strategic Consulting, una conocida empresa pantalla que Pharmaiberia utiliza para sus operaciones de limpieza. El dinero entró en la cuenta personal de Leandro exactamente 72 horas después de que el velero de Silas se hundiera en el cañón submarino. $500.000, susurré a las paredes frías de la biblioteca. Así es como luce un fratricidio con éxito en un balance de resultados. Pero el escalofrío de la comprensión no se detuvo en el yerno. Al profundizar en los archivos que Silas había logrado desviar antes de morir, apareció una cuenta secundaria vinculada. Era un registro de contabilidad offshore en las Islas Caimán a nombre de Alara. Mi hija había estado recibiendo un estipendio mensual de 10.000 euros de esa misma empresa pantalla durante más de un año antes de que Silas y Ria murieran. Se me entrecortó la respiración. Ella no solo lo sabía, ella estaba en nómina mientras compartíamos mesa y mantel. Me puse un cortavientos gris de servicio, de esos que confunden los sensores de visión nocturna de baja gama. Guardé el puente de encriptación y las notas de Ria en el bolsillo interior de mi chaqueta. El peso de la unidad se sentía como una granada de mano con el seguro quitado contra mis costillas. Tenía que moverme. Miré el monitor perimetral por última vez. Un hombre con auriculares tácticos y movimientos de profesional bajaba de un vehículo oscuro al final del camino. El punto rojo de su mira láser recorría los pinos con una parsimonia depredadora mientras se aproximaba a la puerta que yo había lubricado horas antes. ¿Cuántas veces se había sentado Leandro a mi mesa mientras sus asociados trazaban el rumbo hacia el asesinato de mi hijo? Aparté el pensamiento con un esfuerzo de voluntad, eligiendo el enfoque táctico sobre el lujo de la rabia. Me retiré hacia la parte posterior del laboratorio, entrando en un túnel de drenaje estrecho y húmedo que Silas había mapeado meticulosamente como una ruta de infiltración y evacuación de emergencia. El olor claustrofóbico a hormigón mojado y salitre viejo me oprimía mientras avanzaba. El único sonido era el golpe rítmico de la marejada contra los acantilados. Mis botas de suela blanda no hacían ruido. Me arrastré a través de la oscuridad, con el aire volviéndose más gélido hasta que el túnel desembocó en un estrecho saliente sobre el oleaje bravo de la Costa Brava. El mordisco del viento me golpeó la cara como una bofetada necesaria. Bajé a la pequeña cala de guijarros, con la oscuridad envolviéndome como una mortaja. Escaneé la orilla, esperando estar solo con la marea, pero me quedé petrificado.
Allí, iluminadas por la tenue luz de una luna menguante, había unas huellas frescas que se alejaban del agua y se dirigían directamente hacia la entrada del túnel del que yo acababa de salir. Eran pisadas pequeñas, ligeras y muy recientes. Mi corazón martilleó contra mis costillas mientras estudiaba el rastro en la arena húmeda. Volví la vista hacia la casa y comprendí la magnitud del desastre. La amenaza no solo venía de fuera de la familia. Alguien más había traspasado el perímetro antes que yo, y ese alguien seguía allí dentro, moviéndose entre las sombras de la fortaleza. Regresé a la casa principal minutos después, fingiendo la desorientación de un anciano superado por las circunstancias. Es que... No recuerdo dónde he dejado las gafas, murmuré, arrastrando las palabras con una torpeza estudiada. Lo veo todo tan borroso, Alara. Mi hija se acercó y me dio unas palmaditas en la mano. El aroma empalagoso de su perfume caro chocaba con el amargo olor químico del reactivo de toxinas que yo mantenía oculto en la palma de mi mano. No te preocupes, papá, dijo con una dulzura que ahora me resultaba repulsiva. Ya estoy aquí para cuidarte. Yo me encargaré de todo a partir de ahora. Solo bebe un poco de agua, estás deshidratado. Sirvió un vaso de mi botella abierta en la encimera y lo puso frente a mí con una sonrisa gélida. Esperé hasta que se retiró al salón para hacer lo que supuse sería una llamada de confirmación. En ese momento, saqué el kit de detección clandestina que llevaba oculto bajo la manga. Analicé el agua y el residuo de la cafetera. La tira reactiva se tiñó de un púrpura intenso. Un derivado de benzodiazepina de alta afinidad. Era una herramienta de extracción profesional, diseñada para inducir amnesia anterógrada y desorientación severa sin dejar rastro en un análisis convencional. Mi sangre se convirtió en hielo cuando, acto seguido, revisé mi organizador de pastillas. Alara ya había reemplazado mi medicación para la tensión por placebos inertes. No solo estaba esperando a que me apagara, estaba desmantelando activamente mi fisiología para asegurar que mi declive mental pareciera una consecuencia natural del duelo. Un hogar es un santuario hasta que la persona que posee la llave te quiere muerto por una cuestión de dividendos. Pasé las siguientes horas bajo la apariencia de estar ordenando la casa, moviéndome con una lentitud que enmascaraba una precisión táctica absoluta. Comencé a instalar cámaras de microapertura que había adquirido bajo nombre falso semanas atrás. Las oculté en detectores de humo, en las rejillas del aire acondicionado y en el lomo de un ejemplar de la busca en la estantería. Las lentes, finas como agujas, eran invisibles, creando una red de vigilancia de 360 grados. Dirigí el tráfico de datos a través de un repetidor de la Guardia Civil para evitar que detectaran actividad en la IP de la casa. El pitido sordo del puente de encriptación era mi única canción de resistencia. ¿Cuántos accidentes domésticos comienzan con un vaso de agua y la sonrisa preocupada de una hija primogénita? Me moví hacia el vestíbulo para colocar el último sensor, oteando a través de las cortinas. A 2 manzanas, un SUV negro permanecía al ralentí con las ventanillas tintadas. Los buitres de Farmaiberia habían seguido a su presa hasta la madriguera. Regresé al sótano, donde el aire seco me ayudó a estabilizar el pulso mientras encendía la tableta de control. ¿Crees que soy yo el que ha perdido el rumbo, Alara? Susurré mientras la pantalla parpadeaba. Nunca he navegado con una visibilidad tan clara. La luz azulada del monitor mostró el salón en alta definición. Vi cómo la primera imagen en directo captaba a mi hija. Ya no lloraba, ni fingía el papel de heredera afligida. Estaba de pie, frente al espejo, ensayando una expresión de tristeza mientras contaba fardos de billetes que Leandro acababa de sacar de una caja fuerte de pared que yo ni siquiera sabía que existía. El espectáculo era tan grotesco que sentí ganas de vomitar, pero el oficial que llevo dentro me obligó a seguir mirando. La tormenta ya estaba aquí, y yo era el único muro que quedaba entre los niños del laboratorio y los monstruos que los llamaban patentes vivas. Alara se acercó más, el tic-tac rítmico del reloj de la cocina midiendo los últimos segundos de mi supuesta libertad.
¿Cuántas veces le había enseñado yo a ser valiente, solo para que ella usara ese valor para enterrar en vida a su propio padre? Si crees que es lo mejor, cariño, susurré, proyectando la imagen de una sumisión rota y asustada, la de un viejo oficial que ha perdido el norte. Solo quiero dejar de estar tan confundido. Quiero que esta niebla se vaya de mi cabeza. Tomé el bolígrafo y comencé a firmar los documentos de internamiento voluntario en el centro psiquiátrico que habían elegido para mí. Moví la punta por la página con una precisión lenta y deliberada. No estaba firmando para entregar mi vida, estaba ejecutando una caligrafía de socorro marítimo, una variación sutil y codificada de mi rúbrica que mi banco y mi abogado personal estaban entrenados específicamente para reconocer como una señal de coacción. Alara tomó los papeles con una sonrisa triunfante, una chispa de codicia iluminándole los ojos, sin saber que la tinta en esa página era el primer eslabón de la soga legal que empezaba a cerrarse sobre su cuello. Había una especie de simetría oscura en todo este entramado. Gregorio Valenzuela, el alto ejecutivo de Farmaiberia, resultó ser el padre biológico del abogado que me había entregado las llaves de la finca. El círculo de la traición era perfecto. Se extendía desde el sistema legal hasta la junta médica. Miré la foto de Valenzuela en la pantalla de mi terminal y comprendí que no era solo un directivo corrupto, él era quien había autorizado los pagos a la empresa Pantalla de Leandro 6 meses antes de que el barco de Sila se fuera a pique. No solo habían asesinado a mi hijo, habían comercializado las cenizas. La lluvia golpeaba mi parabrisas como una ráfaga de fuego de armas ligeras mientras conducía por las calles esqueléticas de la ciudad hacia el punto de encuentro clandestino. Me detuve en el callejón abandonado que el agente Torres, un antiguo compañero de información, había designado. Allí esperaba un SUV negro, un vehículo a prueba de vigilancia que aguardaba como un tiburón en aguas profundas. Recuerde, capitán, dijo Torres, mirándome con gravedad profesional. Si las cosas se tuercen en la finca, la palabra clave es fondeadero. Entraremos por la fuerza en 4 segundos. Asentí, ajustándome la camisa. La precisión técnica de la operación era el único ancla que mantenía mi rabia bajo control. Mientras Torres revisaba el dossier de activos, una última imagen apareció en la pantalla central. Era una foto de vigilancia de un funeral, granulada y en blanco y negro. Mostraba a Leandro y a Gregorio Valenzuela estrechándose la mano cerca del ataúd de Silas. Me acerqué a la imagen y descubrí algo que me revolvió las tripas. Los metadatos indicaban que la foto había sido tomada por un equipo de detectives privados que la propia Alara había contratado para vigilar a su marido. Alara no era una simple cómplice sumisa. Ella era su propia póliza de seguro. Había estado recolectando pruebas de la traición de Leandro mucho antes de que yo apareciera con la llave. No solo huía de la verdad, la estaba convirtiendo en un arma para su propia supervivencia en el mundo corporativo. De repente, el resplandor de unas luces largas en mi retrovisor me devolvió a la realidad. Un sol repentino y cegador en la niebla de medianoche. El tiempo de los juegos legales había terminado, el tiempo de la supervivencia pura acababa de comenzar. Forcé mi camioneta por las curvas cerradas de la carretera de la costa, donde el rocío helado del Mediterráneo golpeaba el cristal con ráfagas violentas. El sedán negro que me seguía no llevaba luces de posición, solo esos ojos halógenos depredadores. Se lanzó hacia adelante, intentando una maniobra de persecución profesional para enviarme por el precipicio de 60 metros hacia el oleaje negro. Usando mi entrenamiento de conducción evasiva de la Guardia Civil, no perdí los nervios. Observé cómo el cuarto delantero del sedán intentaba embestir mi aleta trasera. En el instante exacto del impacto previsto, clavé los frenos. El atacante me sobrepasó como una exhalación, con los neumáticos chillando sobre el asfalto mojado mientras el coche coleaba salvajemente hacia el abismo. Esta noche no, hijo de perra, gruñí, aferrando el volante con nudillos blancos. No bajó mi guardia. Aceleré a fondo, tomando un atajo por un camino forestal que solo los lugareños y los guardas conocíamos.
El olor a neumático quemado y aceite caliente inundó la cabina. Me incliné para revisar la silla de ruedas de Sara, que había asegurado en la parte trasera antes de salir, y mis dedos rozaron un bulto de plástico frío. Lo arranqué. Era un rastreador GPS magnético. No solo estaban siguiendo mi vehículo, estaban rastreando directamente a la paciente cero viva que transportaba. Llegué a la finca con el motor crujiendo por el sobreesfuerzo. La doctora Soler ya esperaba en el garaje subterráneo, con el rostro como una máscara de urgencia. Había preparado a los 3 niños pequeñas figuras envueltas contra el frío cortante de la Costa Brava. Un chillido de neumáticos en la entrada principal anunció que el tiempo se había agotado. «Capitán, han saltado el perímetro hace 5 minutos», dijo Soler con voz tensa. «Tenemos que evacuar ya». Cargamos a los niños y los sistemas portátiles de soporte vital en la furgoneta blindada que Silas había mantenido oculta. El pitido rítmico de los monitores era el único reloj que importaba. «Los llevo al antiguo puesto de señales del faro», le dije mientras aseguraba a Sara. «Es una zona muerta para el GPS y está bajo jurisdicción federal». La furgoneta era nuestra arca de metal, portando la única esperanza en un mundo que quería asfixiarla. El golpe pesado del portón blindado al cerrarse selló el destino de los niños lejos de los lobos. Salimos a través del matorral, con la luz pálida del faro de Roses apareciendo a lo lejos como un dedo que nos llamaba desde la salvación. Al llegar al segundo refugio, la doctora Soler me entregó un objeto pequeño. «Encontré esto escondido en la nevera de muestras, Diego», susurró. Una tarjeta de acceso grabada con el nombre de Alara. Estaba oculta detrás de las cepas celulares primarias. Sostuve la tarjeta, sintiendo el plástico frío y condenatorio. Comprendí entonces que Alara no solo había traicionado a su hermano por dinero, había intentado contaminar las muestras originales para sabotear la cura. La traición ya no era codicia, era el borrado calculado de todo lo que Silas había construido. Regresé a la biblioteca de la finca. El cable del micrófono oculto bajo mi camisa me picaba como una conciencia culpable. Los niños estaban a salvo y el cebo estaba puesto. Me dejé caer en un sillón de cuero con un vaso de whisky en la mano, asegurándome de que el tintineo del hielo fuera audible para cualquiera que estuviera escuchando. El sonido de un hombre acabado buscando consuelo en el alcohol. Leandro entró con la arrogancia de un conquistador, escaneando la estancia y calculando el precio de reventa de cada mueble. Para él, yo no era una amenaza, era una reliquia molesta. «Estoy cansado de la niebla, Leandro», dije con voz hueca. «Estoy listo para firmar las escrituras de cesión. Solo necesito saber una cosa. Dime que fue rápido. Dime que no sufrieron en el agua». Leandro se sirvió un trago, con el brillo de un depredador que ya no necesita esconderse. «Siempre fuiste demasiado sentimental, Diego. En los negocios de este nivel no hay sitio para los fantasmas». Se apoyó contra el escritorio de caoba, agitando su vaso con displicencia. De hecho, sonrió cuando me confesó que fue Alara quien sugirió usar la brisa de nylon azul. Ella sabía que Silas no sospecharía de un cabo náutico. Se rió entre dientes. «Es poético, si lo piensas. El mal no siempre tiene cara de monstruo, a veces tiene la cara de un yerno con un traje a medida». Provocado por mi supuesta debilidad, su ego tomó el timón. Se burló de Silas y Ria, llamando los Boy Scouts que intentaron sabotear un ecosistema financiero de miles de millones. Describió con un detalle escalofriante cómo usó los sedantes de la farmacia de Miller para drogarlos antes de maniatarlos al aparejo. Quería asegurarse de que se hundieran con el barco mientras sus pulmones buscaban un aire que ya no existía. Sin saber que cada palabra, cada risa y cada confesión estaba siendo transmitida en tiempo real a la central de la Guardia Civil, mientras él grababa el hundimiento con la frialdad de quien registra una transacción de activos. El dinero manchado de sangre dejó a Leandro Merchán como lo que siempre fue. Un naufragio moral envuelto en un traje de diseño italiano.
Alara fue sentenciada a una pena de 8 a 15 años de prisión. Su acuerdo de culpabilidad se vio mitigado por su estado de gestación y su tardía cooperación, pero el juez no tuvo clemencia ante las pruebas de sus intentos de sabotaje biológico y la campaña de manipulación química a la que me sometió. Las acciones de la acusada no fueron un simple error de juicio, declaró el magistrado, cuya voz resonó en la sala como un trueno. Fueron un borrado calculado de vidas humanas en favor de un beneficio corporativo. El golpe del mazo fue el último disparo en una guerra que no dejó supervivientes, solo testigos rotos. El eco hueco señaló el final de una era. Espero que el dinero haya valido este silencio, hija mía, pensé, mientras la escoltaban hacia los calabozos de la Audiencia Nacional. No me miró hasta el último segundo. Al cruzar el umbral, con un movimiento rápido y desesperado de su muñeca, dejó caer un trozo de papel doblado a mis pies. Esperé a que los flashes de la prensa se detuvieran antes de recoger el sobre. Dentro, la foto de un recién nacido envuelto en una manta blanca de hospital. Un puño diminuto cerrado contra la mejilla. Sus ojos. Eran los ojos de Silas, mirándome desde el papel con una sabiduría desenfocada que me atravesó el alma. Sentí que mi resolución flaqueaba, una grieta profunda abriéndose en el muro de contención que había levantado alrededor de mi corazón. Pero todavía no podía perdonar. Puse la foto junto a su primera carta en el escritorio, creando un pequeño santuario para una relación que no sabía cómo reparar. Los muertos no necesitan disculpas. Los vivos necesitan una razón para seguir navegando. La comprensión me golpeó con el peso de una marea de fondo. No pude salvar a mi hijo ni a su esposa, y no pude salvar el alma de mi hija de la ambición que la devoró. Pero el destino me entregaba una tercera oportunidad para proteger el linaje de los Pérez. Vas a tener un nombre mejor que los que dejamos atrás, pequeño, susurré, con la voz espesa por una esperanza que me dolía en el pecho. La tormenta ya ha pasado. Ahora solo tenemos que aprender a caminar por la orilla. Hice un voto silencioso de que este niño crecería conociendo el heroísmo de Silas y Ría, y no la sombra de la deuda de su padre. Al darle la vuelta a la foto para buscar una fecha, mis ojos se clavaron en la caligrafía temblorosa de Alara en el reverso. El nombre elegido. Silas Pérez Merchán, nacido el 3 de octubre de 2025. Al ver el nombre de mi hijo escrito por la mano de la hija que me traicionó, la niebla en mi pecho empezó, por fin, a disiparse. Miré hacia el horizonte del Mediterráneo, aceptando la carga de un futuro complejo, listo para ser el abuelo que Silas habría querido que fuera. Estaba arrodillado en la tierra del jardín de la finca, sintiendo el olor a mantillo y fertilizante, cuando la furgoneta de correos frenó ante la verja. La tierra húmeda era lo único que me anclaba a la realidad. Me limpié las manos en los pantalones de lona y caminé hacia el buzón. El grito lejano de una gaviota sobre los acantilados de la Costa Brava puntuaba el pesado silencio de aquella tarde de finales de diciembre. Tercera carta, 24 de diciembre de 2025. Llegó en Nochebuena. Me senté en los escalones del porche, sintiendo el frío de la madera vieja, y abrí el sobre con dedos entumecidos. Dentro, una carta y una tarjeta con la huella de una mano diminuta entintada en azul. Papá, es Nochebuena y escribo desde una celda que huele a desinfectante y arrepentimiento. El pequeño Silas sonrió ayer por primera vez. La psicóloga del centro me dice que debo dejar de culpar a Leandro y aceptar la responsabilidad total. Tiene razón. Yo elegí abrir esa válvula. Yo elegí traicionarte. No espero perdón, pero quiero que sepas que he cambiado. Cuando él me mira con los ojos de mi hermano, veo todo lo que destruí. Y veo la única oportunidad de hacer algo bien. Feliz Navidad, papá. Alara. Sostuve la tarjeta con la huella azul. Era tan frágil, tan pequeña. Un recordatorio de que la inocencia aún existía entre los restos del naufragio familiar. La guardé en el cajón con las demás.
Un archivo de disculpas que no estaba listo para aceptar, pero que no podía permitirme destruir. Cuarta carta, 31 de diciembre de 2025. Nochevieja. La carta más corta y, de algún modo, la más pesada. La abrí mientras el sol se hundía tras los pinos, tiñendo el papel de un ámbar cálido. Papá, sé que quizás nunca respondas. Sé que perdí el derecho a tu amor, pero te pido un favor. Cuando Silas crezca y pregunte por sus tíos, dile que fueron héroes. Dile que su madre fue una cobarde que aprendió demasiado tarde el significado del valor. Y háblale de su abuelo, el comandante, que nunca se rindió ante la verdad. Él merece saber de dónde viene. Feliz Año Nuevo. A Lara. El 2 de enero de 2026, extendí las 4 cartas sobre la mesa del porche por orden cronológico. Por primera vez desde que me entregaron aquella llave de latón, lloré. Lloré por Silas y Ría, por la hija que perdí ante la codicia y por el nieto al que aún no había estrechado entre mis brazos. La casa estaba demasiado silenciosa para un bebé, estaba demasiado llena de fantasmas. Al ajustar el marco de la foto de la ecografía, noté un papel oculto en el respaldo. Era una nota manuscrita con la caligrafía precisa de Silas, un mensaje codificado que se me había pasado por alto. Coordenadas y un número de ruta bancaria para un fideicomiso. Silas lo sabía, sabía que Alara estaba embarazada antes de morir y ya había levantado una fortaleza financiera para proteger a ese niño. Incluso en su hora final, mi hijo había sido un estratega de la vida. Miré el puño cerrado del bebé en la foto y comprendí que la verdadera batalla por el legado no se libraba en los tribunales, sino en la habitación infantil que ahora me disponía a construir. Me puse en pie con una resolución militar. Era hora de reclamar lo que era mío. ¿Cómo se le escribe a la mujer que intentó convertir tu casa en una cámara de gas, cuando ella es la única guardiana del niño que lleva el rostro de tu hijo? Me senté en el escritorio de caoba. El rascado de la pluma sobre el papel sonaba como una quilla raspando contra una roca en mitad de una niebla cerrada. Antes de escribir, revisé los archivos una última vez. Descubrí una página oculta en la orden de neutralización de Farmaiberia. Una directiva clínica para proteger el linaje Pérez a toda costa. La corporación no solo quería eliminar a Silas, veían a su descendencia como propiedad intelectual, una patente viva que pretendían cosechar. El niño era el premio final de su balance de cuentas. Me llevaré al niño, escribí con mano firme y honestidad de marino. No porque me lo pidas, sino porque él merece un nombre que no sea una sentencia. La clínica permanecerá cerrada, la investigación será para la fundación y el niño se queda conmigo. Sellé el sobre. El sonido del adhesivo se sintió como el cierre de un mamparo de acero ante un temporal de fuerza 10. Una pluma es algo pequeño cuando has pasado la vida empuñando el timón de una patrullera pesada, pero hoy pesaba más que cualquier ancla. Salí de la casa y bajé hacia el borde del acantilado. El viento cargado de sal azotaba mi cabello canoso y el salitre me escocía en los ojos. Me quedé allí mucho tiempo, observando el rítmico romper de las olas contra la piedra, sabiendo que, aunque el mar se había llevado a mi hijo, me había devuelto una razón para no soltar el timón. La tormenta había terminado, y en el horizonte, por primera vez en mucho tiempo, la visibilidad era ilimitada. Gracias por escuchar la historia hasta el final. Dale like y deja un comentario. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte la próxima historia. Les deseo todo lo mejor. Me olvidé el móvil en el restaurante tras una cena con mi hijo. Cuando regresé, el sumiller cerró la puerta con llave y me susurró: Quédese tranquilo. Voy a enseñarle las imágenes de la cámara que hay sobre su mesa, pero prométame que no se va a desmayar. Lo que hizo mi hijo en ese video me dejó de rodillas. Durante 6 meses, mi hijo me había estado envenenando, riéndose mientras yo perdía mis sentidos, planeando robarme un legado de 110 millones de euros. Él pensaba que me estaba muriendo,
pero no tenía ni idea de que esto era solo el principio. Lo que hice en los 5 días siguientes lo cambió todo. Me llamo Theo Beaumont, y a mis 66 años, soy el propietario de las bodegas Beaumont en La Rioja Alavesa. Cuando regresé al restaurante Arsac 20 minutos más tarde, la camarera me recibió en la puerta. Elena Basurco, rezaba su placa. Pero en lugar de entregarme el teléfono, cerró la puerta tras de mí. Señor Beaumont, susurró, tiene que ver algo. Sus manos temblaban mientras me guiaba a través del comedor vacío hasta un estrecho almacén. Mi teléfono estaba junto a un monitor de seguridad, olvidado. Elena puso las imágenes de esa noche, sus dedos temblaban sobre el teclado. Podría perder mi trabajo por esto, dijo, pero no puedo callarme. La pantalla mostraba la mesa 12, mi mesa, la cena que había terminado hacía una hora. Permítanme retroceder. Esa misma noche, me costaba saborear un gran reserva de 180 euros. El vino debía ser magnífico, un vino de autor con 96 puntos en la guía Peñín. Pero para mí, era solo líquido. Las notas complejas que debería haber captado eran fantasmas. Papá, tienes un aspecto horrible, dijo Benjamín, inclinándose hacia adelante con una preocupación fingida en su rostro. Mi hijo, de 35 años, era el director comercial de las bodegas Beaumont. Estos mareos están empeorando, añadí. A su lado, Francesca sintió. Mi nuera iba envuelta en seda esmeralda y demasiado oro. El médico me había dicho. Es una degeneración propia de la edad, Theo. Tienes que dar un paso atrás antes de que ocurra algo grave. La habitación se balanceaba cada vez que giraba la cabeza. Llevaba meses perdiendo el sentido del olfato, y el del gusto le siguió. Los mareos llegaban en oleadas, imprevisibles y aterradores. A mi edad, quizá tuvieran razón, quizá mi cuerpo se estaba rindiendo. Los papeles de los poderes notariales, dijo Benjamín con suavidad. Fírmalos la semana que viene. Déjame a mí la gestión diaria. Por fin podrás descansar. Había dedicado 40 años a construir esa bodega. 3 generaciones de sangre Beaumont en esa tierra de la Guardia. Pero ya no podía ni catar mis propios vinos. Me había desmayado 2 veces en el último mes. Está bien, dije. Firmaré la semana que viene. El alivio en el rostro de Benjamín debería haberme reconfortado. En su lugar, algo frío se instaló en mi pecho. Terminamos la cena. Me dejé el móvil sobre la mesa y no me di cuenta hasta que estaba a mitad de camino a casa. Regresé, esperando solo recuperar el aparato. Elena Basurco me dio la verdad en su lugar. En el monitor, vi la repetición de la cena. Me vi levantarme e ir hacia el baño. En el momento en que me di la vuelta, Benjamín se movió, rápido y practicado. Metió la mano en su chaqueta y sacó un pequeño frasco de líquido transparente. Lo destapó con el pulgar y lo vertió en mi copa de vino, la misma de la que bebí al regresar. Francesca lo vio. No lo detuvo. Giró su cuerpo para ocultarlo de la vista y sonrió. Pero eso no fue lo peor. Después de que me sentara y bebiera, tras hacer una mueca por el sabor que apenas podía detectar, Benjamín esperó a que yo mirara hacia otro lado. Entonces, encogió los hombros y dejó que su cabeza se tambaleara, imitando mi temblor. Su rostro se retorció en una parodia cruel de mi confusión, y Francesca se rió. En el video no se oía nada, pero era inconfundible. Mi propio hijo envenenándome, burlándose de mí. Mis rodillas cedieron. Caí al suelo de aquel almacén mientras las manos de Elena me sostenían por los hombros. Lo siento mucho, repetía ella una y otra vez. No sé cómo logré salir de allí. Elena me ayudó a cruzar el aparcamiento mientras yo apretaba el móvil con una mano que no dejaba de temblar. El aire de la noche debería haber olido a jazmín, los jardines de los alrededores eran famosos por ello.
Pero yo no olía nada, solo el vacío donde solían estar mis sentidos. No puede conducir así, dijo Elena. Estoy bien. No lo está, su rostro joven se veía firme bajo las luces del parking. ¿Qué va a hacer? Un solo pensamiento quemaba a través de la conmoción. Tenía 5 días. La Junta General de Accionistas era el viernes. Si no hacía nada para la semana que viene, Benjamín lo controlaría todo. Para el mes siguiente, me habrían encerrado en algún piso de la costa mientras mi hijo destruía 40 años de trabajo. Esto termina el viernes, dije. Las palabras me sorprendieron por su firmeza. Había visto a mi hijo envenenarme, le había visto reírse de ello. Cualquier enfermedad que creía tener, cualquier degeneración diagnosticada, era una mentira. Benjamín me había estado envenenando durante meses para debilitarme lo suficiente como para que renunciara a la obra de mi vida. Pero tenía 5 días. 5 días para descubrir qué había usado, por qué lo había hecho y cómo detenerlo. 5 días para salvar todo lo que mi familia había construido durante 3 generaciones. Elena Basurco me apretó el brazo. Dígame cómo puedo ayudar. Aún no tenía una respuesta, pero allí de pie, con la traición fresca como una herida abierta, sabía una cosa con absoluta claridad. Esto terminaría el viernes. El laboratorio de la casa de campo olía a mi padre. A roble, a alcohol de limpieza y a 40 años de trabajo meticuloso destilados en trazas químicas. Era pasada la medianoche cuando abrí la puerta, pero dormir no era una opción. No después de ver a mi propio hijo envenenarme ante la cámara. Las luces fluorescentes zumbaron sobre mi cabeza, iluminando el equipo que mi abuelo había traído de Francia. Probetas de vidrio y serpentines de destilación de cobre, pulidos por el uso de 3 generaciones. Aquella noche necesitaba que me dijeran exactamente cómo me estaba matando Benjamín. Corté con tijeras quirúrgicas la tela manchada de vino de la manga de mi chaqueta y la coloqué en un tubo de ensayo, añadí disolvente, lo sellé y lo agité. La mancha se disolvió en un líquido turbio. Mientras se procesaba, saqué los libros de toxicología que no había abierto desde mis tiempos de posgrado en la Universidad de Davis. Si había veneno en mi organismo, el desglose químico lo revelaría. Todo deja rastro, incluso la traición. El equipo de cromatografía tardó 90 minutos en calentarse y analizar la muestra. Pasé ese tiempo caminando por el laboratorio, con la mente repasando posibilidades. ¿Qué compuesto podía destruir el gusto y el olfato sin matar directamente? ¿Qué haría que un médico diagnosticara una degeneración senil en lugar de un envenenamiento? Cuando por fin salió el informe, tuve mi respuesta. 2 picos químicos, nítidos e inconfundibles. Quelante de zinc, un compuesto que se une al zinc en el torrente sanguíneo y lo elimina a través de los riñones, y un bloqueador de receptores de sulfitos, química industrial utilizada en las pruebas de producción de vino, nunca destinada al consumo humano. Juntos eran brillantes. Malvados, pero brillantes. La deficiencia de zinc destruía el gusto y el olfato, imitando gradualmente el envejecimiento natural. El bloqueador de sulfitos atacaba específicamente los receptores que detectan los compuestos del vino, saboteando el único sentido sobre el que había construido toda mi vida. No estaba perdiendo el paladar por la edad, sino porque Benjamín lo estaba desmantelando sistemáticamente. El descubrimiento más importante. Ambos compuestos eran temporales. Si dejaba de exponerme y me suplementaba con zinc, mis sentidos volverían lenta pero completamente. Benjamín no me quería muerto, me quería roto, confundido, lo suficientemente desesperado como para cederle por escrito todo lo que yo había construido. Salí del laboratorio y fui a la casa principal. Benjamín y Francesca se habían ido a su piso de San Sebastián después de la cena. Mantienen un lugar en la ciudad y visitan la finca 3 o 4 veces por semana. La casa era mía. Empecé por la cocina.
Los botes de vitaminas que Benjamín me había dado hacía 3 meses estaban alegremente colocados en el armario. Fuerza de la naturaleza. Fórmula de apoyo de zinc para tu salud, papá. Despegué la etiqueta. Debajo, en un austero color negro y rojo, decía: Vint Global, División de Soluciones Industriales, lote de muestra alfa 7. No eran vitaminas. Era el veneno mismo reempaquetado. En el antiguo dormitorio de Benjamín encontré más viales vacíos en la papelera del baño, cada uno con el mismo logotipo. Propiedad de Vint Global, prohibida su reventa. Alguien se los estaba suministrando. Alguien con acceso a productos químicos industriales y una ausencia total de conciencia. El cajón de su escritorio guardaba la pieza final. Deudas de juego. Recibos de casinos de Biarritz, San Remo y Madrid. Extractos de tarjetas de crédito con adelantos de efectivo rodeados en un rojo desesperado. 2,8 millones de euros. Fecha de pago en 90 días, 3 meses el mismo plazo que mis síntomas. Si yo firmaba la semana que viene, Benjamín controlaría una bodega valorada en 110 millones de euros. Más que suficiente para limpiar sus deudas. Más que suficiente para justificar la destrucción de su padre en el proceso. Me senté en el viejo escritorio de mi padre, rodeado de pruebas. Detrás de mí, la fotografía de Catherine sonreía desde su estante, su rostro alegre congelado hace 20 años en esta misma habitación. No podía afrontar esto solo. Benjamín tenía un socio. Alguien en Vint Global que le había proporcionado los compuestos y le había ayudado a planearlo. Necesitaba la ayuda de alguien en quien confiara absolutamente. Busqué en mi teléfono el número de Martín Castro. Respondió al segundo tono con voz ronca. Teo. Son las 3 de la mañana. Necesito que vengas a la finca, dije. Ahora. Y Martín. No se lo digas a nadie. Silencio. Luego. Estaré allí en 20 minutos. Colgué y miré los viales alineados en mi escritorio. Vint Global. Para el viernes sabría quiénes eran, y ellos aprenderían lo que pasa cuando vas a por un Beaumont. El sábado por la mañana hice la llamada que pondría todo en movimiento. Mi voz temblaba, no por debilidad, sino por el esfuerzo de parecer vulnerable. Benjamín, no puedo esperar hasta la semana que viene. Ven hoy, trae los papeles. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Papá. ¿Estás seguro? Suenas. Comenzó él, con cautela. Me he despertado y no podía ni oler el café, dejé que mi voz se quebrara. Nada. Ni rastro de amargor. Todo se ha ido, hijo. Escuché una conversación amortiguada de su lado. Cuando Benjamín volvió al teléfono, su voz era suave, con una excitación apenas contenida. Estaremos allí a las 2. Gracias, papá. Hice que mis palabras sonaran a rendición. Solo quiero que esto acabe. Llegó puntualmente a las 2 con Francesca y una caja de una pastelería fina de Logroño. Los documentos del poder notarial estaban impecables dentro de una carpeta de cuero. Los recibí en bata de baño, dejando que mi mano temblara visiblemente al apoyarme en el marco de la puerta. Los ojos de Benjamín brillaron. Papá, tienes un aspecto terrible. Me siento fatal, respondí mientras caminaba arrastrando los pies hacia el salón. ¿Qué es ese olor? Algo se quema. Francesca dejó la caja sobre la mesa de centro. Es tarta de chocolate, Teo. Tu favorita. Me incliné sobre ella y retrocedí bruscamente. Eso no es chocolate. Huele a neumático quemado, a productos químicos. ¿Estáis intentando envenenarme? La mano de Benjamín buscó mi hombro con una firmeza hipócrita. Papá, tu nariz está confundida. Firmemos esto para que puedas descansar de una vez.
Extendió los documentos sobre la mesa. Un poder notarial general en papel color crema con el sello de su abogado en la parte inferior. Mi nombre esperaba una firma. Alargué la mano hacia el bolígrafo, fingí buscar mis gafas de lectura y las tiré al suelo. Al intentar incorporarme, mi codo golpeó la jarra de agua de cristal. El cristal chocó contra la caoba. El agua inundó los documentos, la tinta empezó a correrse y el sello a disolverse. Benjamín se lanzó hacia adelante, pero fue demasiado tarde. El poder notarial estaba arruinado. Lo siento, dije con voz trémula. Mis manos ya no funcionan. Él se quedó de pie sujetando el papel empapado, con el rostro pasando por una transición de rabia contenida a una paciencia forzada. No pasa nada, dijo entre dientes. Imprimiremos unos nuevos el lunes. No. En la oficina, el viernes. Lo miré con los ojos nublados por una fingida confusión. En la Junta General de Accionistas, con todos presentes. Si voy a renunciar a 40 años de mi vida, quiero testigos para que todos sepan que fue mi elección. Benjamín miró a Francesca. Ella asintió levemente. Los testigos harían que fuera más difícil impugnar el documento más tarde. Está bien, papá. El viernes en la Junta. Se marcharon poco después. Vigilé cómo su coche desaparecía por el camino de entrada y luego esperé a que oscureciera. Martín llegó pasadas las 11, aparcando detrás del viejo granero. Nos reunimos bajo el gran roble en el límite este de la propiedad, el mismo árbol donde mi padre me enseñó a podar las vides hace 50 años. ¿De qué se trata todo esto? La voz de Martín estaba cargada de preocupación. Le entregué uno de los viales. Mi hijo me está envenenando, sentencié. Esto es lo que está usando. Martín sostuvo el frasco bajo la luz de la luna y luego me miró. No dudó. No preguntó si estaba seguro. ¿Qué necesitas? Preguntó simplemente. La colección histórica de la bodega. Todas las botellas. Tienen que ser trasladadas antes del viernes. ¿Trasladarlas a dónde? A cualquier lugar donde Benjamín no pueda encontrarlas. Planea destruirlas, mantuve mi voz firme. Necesito que hayan desaparecido para el jueves por la noche. Martín se quedó en silencio un momento. Luego me apretó el hombro con fuerza. El vino estará a salvo, viejo amigo. Te lo juro. No preguntó por qué. 35 años juntos significaban confianza sin explicaciones, pero vi la comprensión en sus ojos. Sabía que lo que le pedía podía costarle todo si fallábamos. El jueves por la noche, repetí. Martín asintió y desapareció en la oscuridad. Me quedé solo bajo el roble, mirando hacia la casa donde mi hijo había intentado robarme la vida. Faltaban 4 días para el viernes. El final de la partida había comenzado. Durante 4 días, interpreté el papel del patriarca moribundo. Arrastraba los pies cuando me vigilaban, fingía torpeza con las copas de vino y dejaba que vieran exactamente lo que querían ver. Pero a solas en el laboratorio, me estaba curando. Bebía soluciones ricas en zinc 3 veces al día y me desintoxicaba con carbón activado y cardo mariano. Para el lunes, ya podía notar el amargor en mi café. El martes, las barricas de roble de la bodega volvieron a oler a roble, no a nada. Lo mantuve oculto. Cuando Benjamín me visitaba, y lo hacía a menudo, rodeándome como un buitre a la espera de la muerte, yo me aseguraba de entrecerrar los ojos ante etiquetas que podía leer perfectamente y olía el vino solo para declarar que no tenía aroma. Él se volvió confiado, descuidado. El miércoles por la tarde, me senté en el salón fingiendo una cabezada mientras Benjamín paseaba por el jardín con el teléfono pegado a la oreja. Pensaba que las puertas acristaladas estaban cerradas, pero yo las había dejado abiertas 1 centímetro. Su voz llegaba con total claridad. El viernes por la noche entran los camiones cisterna, decía.
Tendremos cuadrillas trabajando todo el fin de semana. Vaciarlo todo. Cada barril, cada botella. Hubo un silencio mientras escuchaba. Me da igual lo que valga en una subasta, su voz se volvió cortante. Necesito liquidez inmediata. El casino no va a esperar. Procesarlo todo como base industrial. Nadie tiene por qué saber que estamos tirando 30 millones de euros en vino de colección por el desagüe. Mis manos se tensaron en el reposabrazos. Sí, el viejo firma el viernes por la mañana, continuó. Después de eso, la finca es mía. Cambiaremos la marca antes de final de mes. Vuestra línea fresca y limpia estará en los estantes para Navidad. Créeme, Theo Beaumont no sabrá que le ha golpeado. Para cuando se dé cuenta de lo que estamos haciendo, estará demasiado senil para detenerlo. La llamada terminó. Benjamín volvió a entrar, me vio dormido en el sillón y sonrió. Más tarde esa noche, mientras Benjamín se duchaba arriba, fui a su habitación. Su maletín estaba sobre la cama, sin cerrar arrogante o estúpido, tal vez ambas cosas. Dentro encontré la propuesta del cambio de marca. La primera página mostraba mi logotipo, la elegante letra B entrelazada con vides que mi abuelo diseñó en 1952, tachada con una gran X roja. La siguiente página me revolvió el estómago. Un nuevo logo en naranja y verde chillón, con una fuente tosca que gritaba. Beaumont Fresh and Clean. Debajo, los prototipos del producto. Mis botellas de cristal soplado a mano, recipientes que una vez albergaron la esencia de La Rioja, ahora llenos de un líquido azul neón. Las etiquetas decían: limpiador multiusos para baños, gel potente para el inodoro, desatascador de tuberías de máxima potencia, el aroma de la limpieza por Beaumont. Estaban convirtiendo 3 generaciones de artesanía en productos químicos para el váter. Mi nombre, la memoria de Catherine, el legado de mi padre. Todo reducido a anuncios de desinfectantes. Recordé la foto de Catherine en el laboratorio, su cara sonriente mientras me ayudaba a mezclar la cosecha de 1998. Esta es especial, Theo, me dijo entonces. La gente recordará este vino mucho después de que nos hayamos ido. Ahora lo recordarían como desatascador. Cerré el maletín con las manos firmes a pesar de la rabia que me quemaba por dentro. Benjamín quería tirar el trabajo de mi vida por el sumidero. El jueves por la noche vendrían los camiones. Él aún no lo sabía, pero su preciada colección, cada botella que planeaba destruir, iba a desaparecer. Yo me encargaría de ello. Y el viernes por la mañana, cuando descubriera lo que había hecho, cuando estuviera en esas bodegas vacías rodeado de nada más que su propia codicia, yo estaría allí para ver su rostro. Mis 4 días de hacerme el débil casi habían terminado. El jueves por la noche recuperaríamos lo que era mío. Las bodegas siempre se habían sentido como una catedral, con muros de piedra tan gruesos como siglos de historia y un aire fresco y quieto, perfumado con roble tomillo. Aquella noche, sin embargo, parecía una cámara acorazada que estábamos robando, con la diferencia de que les estábamos robando a unos ladrones. A las 11 en punto, el camión refrigerado de Martín retrocedió hasta la entrada de la bodega con los faros apagados. 3 trabajadores del viñedo bajaron con rostros sombríos, nadie pronunció una palabra. Trabajamos en silencio, con el tintineo del cristal y las botellas deslizándose con cuidado de sus estantes de madera. 40 años de mi vida estaban alineados en esas paredes de piedra. Cada cosecha era un recuerdo atrapado en vidrio. El 1974 que Catherine y yo elaboramos durante nuestro verano de luna de miel. El 1982 que ganó el oro en el concurso internacional de París. El 1998 que la crítica seguía llamando mi obra maestra definitiva. Y el 1987, el año del nacimiento de Benjamín. Había elaborado 20 cajas de aquella cosecha y guardado cada botella. Se suponía que se abrirían en momentos clave.
El día de su boda, el nacimiento de su primer hijo, la tarde en que asumiera el mando de la bodega con orgullo en lugar de veneno. Celebraciones que ahora nunca ocurrirían. Saqué una botella de su hueco en el estante. La etiqueta había amarillado ligeramente tras 37 años y el sello de cera estaba agrietado por el tiempo. En su interior, el vino había madurado pacientemente, esperando un momento digno de él. Hice esto cuando él nació, dije en voz baja. Martín se había acercado a mi lado. Lo guardé para el día en que se lo ganara. Martín miró la botella y luego a mí. Su rostro curtido estaba triste pero firme. Guárdalo para alguien que se lo merezca, respondió. Asentí y la coloqué con cuidado en la caja de madera acolchada. Alguien bebería este vino algún día, alguien que entendiera lo que significaba construir algo lentamente, con paciencia y amor. Simplemente no sería mi hijo. La cuadrilla trabajó durante toda la noche con un silencio metódico. Cada botella fue catalogada, envuelta en papel protector y cargada en camiones con control de temperatura. Las reservas de los años 50 que mi padre hizo con sus propias manos. Las cosechas de los 60 que establecieron la reputación de los Beaumont, las mezclas experimentales que había estado envejeciendo en roble húngaro esperando su pleno potencial. Las reemplazamos todas por señuelos. Botellas llenas de agua teñida de rojo con colorante alimentario, aromatizadas con una esencia de vino sintética y barata que Martín había conseguido en un almacén de suministros para hostelería. Con la tenue iluminación de la bodega, parecían auténticas. De cerca, no valían absolutamente nada, tal como habían resultado ser las promesas de Benjamín. A las 5 de la mañana, el último camión se alejó en la gris oscuridad antes del amanecer. Las bodegas se veían exactamente igual, con las botellas brillando en sus estantes, pero cada una de ellas era ahora una mentira cuidadosamente elaborada. Cerré la pesada puerta con llave y regresé a la casa principal, donde logré dormir 2 horas de sueño inquieto en el sofá de mi despacho. Cuando desperté, el sol salía sobre el viñedo. Me duché y me vestí, no con la Rebeca que Benjamín esperaba, sino con mi traje de lana marengo, el mismo que usé para enterrar a Caterina hace 10 años. Hoy enterraría algo más. La junta comenzaba a las 9. Bebí café, ahora podía saborearlo de verdad, amargo y real, y me miré al espejo. Ojos claros, manos firmes. Benjamín pensaba que ya había ganado, pero estaba a punto de aprender lo que ocurría cuando te enfrentabas a un Beaumont. La sala de juntas de las bodegas Beaumont estaba cargada de una tensión eléctrica. Benjamín estaba sentado a la cabecera de la mesa de caoba, flanqueado por 2 abogados con trajes grises y expresiones de acero. Francesca estaba en una esquina, revisando su reloj de pulsera Cartier cada 30 segundos. Cuando entré, Benjamín se puso en pie, forzando una sonrisa de compasión. «Papá, qué alegría verte con ánimos», dijo, extendiendo los documentos. «Firmemos esto rápido para que puedas volver a descansar. Ya sabes, el notario tiene prisa». Me senté lentamente. Miré a los miembros de la junta, hombres y mujeres que habían trabajado conmigo durante décadas. Todos bajaron la mirada, confundidos por mi aparente fragilidad. Antes de firmar, dije, y mi voz sonó profunda, sin el temblor de los días anteriores, quiero hacer un brindis. Por el futuro de Beaumont. Benjamín parpadeó, sorprendido. «Papá, no estás en condiciones de beber». «Es solo un sorbo, hijo. Una última catá antes de retirarme. Traed la botella que dejamos ayer en la oficina. La cosecha de tu nacimiento». Benjamín asintió a Francesca, con una mirada triunfal. Ella trajo la botella y sirvió el líquido en 2 copas de cristal de Bohemia. Benjamín levantó la suya. «Por el legado», dijo él. Bebí. El sabor era espantoso. Agua con colorante y aroma sintético. Benjamín también bebió, pero su rostro no cambió. Estaba tan desconectado del producto, tan obsesionado con el dinero,
que ni siquiera notó que estaba bebiendo basura. «Sabe a victoria, ¿verdad, Benjamín?», pregunté suavemente. «Es excelente, papá». «Como siempre». Dejé la copa sobre la mesa. El sonido del cristal contra la madera fue como un disparo. «Mientes. Este vino es agua sucia. Lo sé porque yo mismo vacié las bodegas anoche». El silencio que siguió fue absoluto. Benjamín se quedó helado, con la copa a medio camino de la mesa. «¿De qué estás hablando?», tartamudeó. «Sé lo de Vin Global. Sé lo del limpiador de baños». Me puse en pie, y esta vez mi presencia llenó la sala. «Sé que me has estado envenenando con quelantes de zinc para robarme la empresa y pagar tus deudas de juego en Biarritz». Francesca palideció. Los abogados de Benjamín empezaron a recoger sus papeles frenéticamente. «¿Estás loco?», gritó Benjamín, perdiendo los estribos. «Estás senil. Llamad a un médico». «No será necesario», dije, sacando mi móvil. Elena Basurco, del restaurante Arsac, ha entregado las grabaciones de seguridad a la Guardia Civil. Y Martín Castro ha testificado sobre el traslado del inventario real. No tienes nada, Benjamín. Ni el vino, ni la empresa, ni mi perdón. En ese momento, la puerta de la sala se abrió. No eran médicos. Eran dos agentes de la Guardia Civil. Benjamín intentó balbucear una defensa, pero cuando vio el informe del laboratorio forense sobre la mesa, se desplomó en su silla. Su imperio de papel y veneno se había desmoronado en 5 minutos. Mientras se lo llevaban, ni siquiera pude mirarlo a los ojos. No sentía odio, solo una profunda y gélida tristeza. Meses después, sentado en el porche de la finca, miro hacia los viñedos. Las cepas están brotando de nuevo, estirándose hacia la luz, haciendo lo que deben hacer. Mis sentidos han vuelto por completo, el aire huele a tierra mojada y a esperanza. Mi historia es una de esas crónicas de abuelos que dejan un regusto agridulce. No seáis como yo. No dediquéis 40 años a construir un imperio de 110 millones de euros para daros cuenta de que el veneno más mortal se sirve en vuestra propia mesa. Mi lección fue dolorosa. Nunca confundáis la sangre compartida con los valores compartidos. Dios me dio el paladar para crear vinos de clase mundial, pero mi propia ceguera casi permite que mi hijo convirtiera ese don en desinfectante para váteres. Si no fuera por la valentía de Elena Basurco, habría terminado mis días pudriéndome en un apartamento solitario, despojado de mi dignidad. No esperéis a perder los sentidos para notar el hedor de la codicia a vuestro alrededor. La vida acabará siendo una de esas historias que se cuentan a la siguiente generación. Aseguraos de que la vuestra sea una historia de resiliencia y no una tragedia de confianza mal depositada. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.